Esta nueva temporada de Rick y Morty está intentando como nunca renovarse y ofrecernos una esencia que ya casi habíamos perdido. Sin depender de un gran villano como Evil Morty o Rick Prime, la serie claramente ha tomado un rumbo más personal, más antológico y más crítico con nuestra sociedad. Hemos tenido episodios que han criticado el consumismo abusivo de ciertas tradiciones que ya ni se sabe por qué se celebran, al capitalismo mal enfocado por cómo puede destruirnos como sociedad o a cómo hacer las paces con tu pasado te puede ayudar a sobrellevar el presente. Esta semana toca una carta de amor a los fans que al menos tengan sentido del humor y no a aquellos que no dejan de quejarse nunca de que su serie o película favorita ya no es la de antes. Si tuvieses el poder de cambiar aquello que tanto te apasiona, ¿cómo lo harías? Muy buenas a todos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva semanita y nuevo episodio de Rick y Morty. Hoy toca hablar del capítulo 7 de la temporada 8 titulado Ricker Than Fiction, un título que hace referencia a la película protagonizada por Will Ferrell, Emma Thompson y Dustin Hoffman que se titula Más extraño que la ficción. Película de 2006 cuya trama gira en torno a una escritora bloqueada en su última novela que tiene que tomar la difícil decisión de matar a su personaje principal para poder avanzar. Lo que ella no sabe es que su personaje protagónico en realidad es un hombre llamado Harold Cricker, que trabaja para el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos como auditor. Aquí acaba descubriendo que su vida no le pertenece y aquí una voz en su cabeza dictamina sus acciones y situaciones diarias. La voz es la de la escritora que no sabe que su personaje es una persona real. Una película que, si se me permite la opinión no solicitada, es una película muy infravalorada, o sea, brutal. El episodio de Rick y Morty de esta semana ha sido literalmente esta película. Obtienes un poder como es el de escribir tus propias historias en el momento en el que aquellas que solemos ver ya no nos satisfacen, buscando alguna cosa que nos motive. El gran llamamiento que ha tenido este episodio es el cameo sorpresa de James Gunn y Zack Snyder, que se han puesto voces a sí mismos en la serie, representando una escena bastante graciosa que sin dudas es una elección para esos fans que, al igual que Rick, se mean en la pantalla donde ven esos productos que tanto adoran y odian al mismo tiempo. En esta escena, Zack Snyder simplemente le dice a James Gunn que su Superman se debería llamar el Hombre de Acero por algo en concreto, ya que da puñetazos, destruye cosas y es un personaje de acción, no el hombre de las conversaciones como le critica al bono de Jaime Pistolas. Esta es una broma muy fina de cómo Zack Snyder siempre tuvo una visión de Superman muy particular, bastante alejada de los cómics, donde nadie es que tenga que decir que es mala, es que simplemente no era la original, era la suya, la visión de Zack Snyder. Me ha encantado el chiste de la cámara lenta como ese recurso novedoso cuando es algo que todo el mundo sabe hacer en cualquier película de acción, ya que todos sabemos que Zack Snyder tiene un estilo muy particular en dirigir escenas a cámara lenta. Si a eso le sumas que esta escena en concreto la ha escrito Dan Harmon, que ha ido al cliché perfecto de cómo la gente te percibe, con ese Zack Snyder que está más fuerte que el vinagre, metiéndose creatina y proteína a tope yendo al gimnasio, entiendes que esto se ha hecho por fans y para fans. James Gunn, como vemos en esta escena, está muy triste preguntándole a Zack Snyder si realmente están conectados con la audiencia, ya que lo de Rick es una demostración de cómo a veces las cosas pueden irse de madre de forma muy exagerada. Zack, de una forma muy elegante, demuestra cómo todo el movimiento del Snyderverse, de su corte de director o de esa manada de fans que a él ni le van ni le vienen, no representan a los fans de verdad. Rick es solamente el tío más listo del mundo que encerró a Christopher Nolan en una estantería por lo que hizo en Interestelar, dejándote con la siguiente pregunta: ¿a quién le importa esto? Tu opinión no cambia nada, porque es que al gran público es el único al que le importan las empresas. Los fans tóxicos en este sentido no suman nada. Esto me ha parecido genial porque ahora entendemos el por qué esta foto en su momento, hace varios meses, se viralizó tantísimo y suscitó tantas polémicas en un sector del fandom muy concreto de DC que ya sabemos cuál es. Es como que esto le ha dado mucho más contexto, ya no solamente a esa foto, sino a por qué estos dos se reunieron así porque sí. Independientemente de esto, ha sido un episodio que trata sobre cómo los fans querrían en muchas ocasiones tener un mobilizer para modificar lo que a ellos les dé la gana. Si te fijas, cada vez que estamos en la película aparecen las clásicas bandas negras del cine por el propio formato que tenemos en la gran pantalla. Cuando estamos en el mundo real pasamos al clásico formato 16:9 de la tele o cualquier móvil y pantalla de ordenador. Realmente ha sido un capítulo muy normalito a mi parecer, con una buena dosis de crítica al fandom y también al poder de las inteligencias artificiales. Esto es básicamente porque Rick demuestra
demuestra que cualquier persona con una máquina a la que le das varias indicaciones te lleva a pensar que eres alguien, ¿no? Un artista, un cineasta o un profesional. Pues lamento decirte que básicamente lo que eres es un director de ideas, ya que en vez de una persona o un equipo de personas que hacen lo que tú les indicas, tienes un ordenador. El episodio comienza con Rick, Morty y Jerry viendo la novena entrega de la saga de los Robotrees, que en sí misma es un juego de palabras que mezcla la palabra robot y la palabra tree, que en inglés es árbol. Esto parodia la saga de Transformers y Fast and Furious, que como sabemos actualmente tienen muchísimas películas a sus espaldas, con un Rick que acaba cabreadísimo por un final donde ya en la novena entrega el villano, como siempre, se escapa y todo sigue igual. Rick no compra las conveniencias, no compra la historia, no compra los personajes ni tampoco compra el final. No hay esencia, no hay satisfacción, no están enseñando lo que a mí me gustaría ver. Con el carácter impulsivo que le caracteriza, Rick abre un portal directo al despacho de James Gunn, que para el que no lo sepa, actualmente es el director ejecutivo de DC Studios, que quieras o no, da muchísimo sentido a que el cameo del episodio sea esta semana en la que justamente se estrena la nueva película de Superman. Vamos, James Gunn está hasta en Rick y Morty. Según parece, desde Variety han publicado una entrevista en la que se explica que no se sabía si sería posible obtener estos dos cameos para la serie, sobre todo por las apretadas agendas que tienen ambos directores. Pero resulta que tanto James Gunn como Zack Snyder son fans de la serie y han decidido darse voz a sí mismos en una de las escenas más destacadas del capítulo, que como te decía antes, ha escrito el propio Dan Harmon, co-creador de Rick y Morty. La escena, no el capítulo, ¿eh? Rick le acaba robando el guión de la 10ª película de los Robotrees a James Gunn, alegando que ahora ellos lo van a terminar como debería terminar, sin ni siquiera leer el guión, o sea, como cualquier productor de Hollywood. Mientras tanto, James Gunn solamente puede decir que contentar a los fans es un puto milagro, y más después de 9 entregas donde, oye, ¿qué podemos hacer para que la gente siga viendo las películas, no? Si te fijas en su despacho tienes varios libros de arte de las anteriores películas de los Robotrees, con un pequeño guiño a Superman que puedes ver en este plano en concreto, cuyo título es Super Guy, es decir, super chico, con la S tan característica de Superman. Sin lugar a dudas, yo creo que esta escena se ha reproducido en la mente de más de un fan, entre la que yo me incluyo, donde yo me pregunto, ¿realmente con un Mobilizer seríamos capaces de mejorar cualquier saga que amemos? La respuesta está clara. La respuesta es el fantástico Ralph. No, ahora en serio, la respuesta es que no, porque aquí es donde el episodio sube el nivel crítico añadiendo esta máquina que sirve como una inteligencia artificial a la que tú le introduces prompts, que básicamente son indicaciones, para que la IA haga lo que tú quieras, rellenando los huecos que eres incapaz de rellenar porque es que no tienes ni el conocimiento necesario o porque no te apetece pensar demasiado. Esto al fin y al cabo es un golpe directo a Hollywood y cómo actualmente, y esto no es broma, se utiliza la IA más de lo que creemos. Y no solo para corregir guiones largos o crear storyboards, no, para cosas más turbias. Lo digo porque seguramente muchos guiones están escritos por una inteligencia artificial siendo revisados por un humano claramente para darle ese toque que le falta y que no sea tan cantoso, aunque en algunos casos no parece que haya toque alguno. Rick representa a ese grupo de fans que, con su verdad como arma, creen que pueden mejorar una saga o una película únicamente porque ellos creen que pueden hacerlo. Me ha parecido un gran sketch que, de la nada, mata dos pájaros de un tiro, el cómo Hollywood cada vez utiliza más la inteligencia artificial en sus producciones y sobre todo el cómo una persona aleatoria desde su casa se cree el nuevo Spielberg únicamente por utilizar una inteligencia artificial que únicamente resume y ejecuta comandos sin alma ni ningún toque artístico que sabemos es tan necesario. Recientemente, con la temporada 7 de Black Mirror, hemos tenido un episodio titulado Hotel Reverie, que aunque no haya sido el mejor episodio de la temporada, sí que ha sido una crítica mordaz a cómo la IA se convertirá en una experiencia inmersiva en un futuro no tan lejano, donde tú podrás protagonizar tu propia película o serie y escribirla o modificarla a tu gusto. El futuro es hoy, viejo. Aquí es donde Rick y Morty de paso homenajean un gran clásico del cine como es El último gran héroe con Arnold Schwarzenegger. Es una película con la que millennials como yo crecimos y valoramos muchísimo porque es un peliculón incomprendido. Su trama gira en torno a un chaval que es un grandísimo fan de uno de los mayores héroes de acción del cine, que con el estreno de la última película de la saga recibe una entrada especial y mágica del acomodador del cine, del cual es muy amigo, que resulta le introduce en la película de su gran héroe viviéndola de primera mano, que es una aventura con la que sabemos siempre soñó vivir. Aquí ocurre exactamente lo mismo pero con el Mobilizer. Si te fijas en su embriaguez de orgullo friki y fan, Rick y Morty deciden tomar ciertas decisiones que cambian muchos factores de la película, como por ejemplo el odio irracional hacia un personaje como el de Abetor, que lo convierte en el villano de la película cuando este asesina sin querer al villano clásico de la saga. Realizar todos estos cambios nos demuestra que esta gente no tiene ni idea de lo que está haciendo únicamente porque son unos ególatras caprichosos. Además, en el momento en el que le piden a la máquina que haga que les importe la saga de la cual estaban decepcionados, genera dos
cosas, una amalgama de errores catastróficos como el hecho de que no exista un tercer acto y que el guión no deje de generar historia porque es que realmente no hay un final predefinido, y después el cómo al final a Rick y a Morty le ha acabado importando mucho esta saga que tanto odiaban, porque es que Rick ha acabado apreciando al personaje de Abetor y Morty ha acabado siendo un líder revolucionario que ha mejorado muchísimo la vida de los secuaces. La máquina, después de haber leído el guión con un final preestablecido, recibe tantas instrucciones nuevas que al final no sabe lo que hacer para poder cerrar esta historia, y eso es porque esta gente no tiene ni idea de lo que está haciendo ni tampoco de lo que tiene que tener una estructura narrativa. Cualquier película, libro o cualquier historia que tú vayas a escribir tiene normalmente 3 actos: la introducción, el desarrollo y el desenlace. Si te cargas el tercer acto, no hay final de película, ni clímax, ni épica, ni nada revelador. Y todos sabemos que sin un final en una película terminas atrapado en ella para siempre, porque nunca va a terminar. De ahí que tras morir el villano, cuando tenía que ser realmente Abetor, lleve a Rick y Morty a buscar una alternativa como la de resucitarle, tal y como ocurrió en una entrega de la saga. De nuevo, Rick y Morty metiendo pullitas a cómo muchas sagas reutilizan escenas, momentos o recursos que ya hemos visto 1000 veces. Y de personajes ya no me hagas hablar, porque no será que hemos tenido cameos o actores y actrices que hace 30 años protagonizaron una grandísima película que ahora pues vuelven por la money y sobre todo por vender entradas. Y si no, que se lo digan a la última película de Jurassic Park que tenéis analizada en el canal y donde precisamente os hablo de esto. Tras fracasar en su intento de resucitar al villano, que más que volver como siempre se convierte en un zombie infeccioso, Morty recibe un mordisco y se acaba convirtiendo en un cactus. Como es el nuevo heredero del gran villano de la saga, o podríamos decir su hijo no legítimo, Morty decide ganar tiempo mientras Rick saca de la cárcel a Abetor, que cumple condena por el asesinato que él nunca quiso cometer. Esto nos regala 2 subtramas que no te niego me han hecho bastante gracia. Una por cómo Morty siempre es el líder de una revolución, ya que en esta temporada lo hemos visto en el episodio de la nave criogenizada, y ahora con estas plantas que lideraba el cactus villano, que por lo visto no recibían el valor que merecían. Solo por el hecho de entenderles, motivarles y darle lo poco que necesitan, Morty le da un lavado de cara al ejército del villano increíble. O sea, han sido más eficientes en esta última película que en 9 entregas de la saga. Así que otra vez tenemos a Rick y Morty criticando cómo esas grandes sagas con grandes villanos mejorarían si en vez de ser una panda de egocéntricos fuese más, no sé, como Grumby villano favorito. Tú le pegas con la papaya. Por otro lado, Rick acaba adorando al personaje que más odiaba desde hace tiempo, porque es que jamás se había parado a pensar que únicamente necesitaba reconectar otra vez con la saga. Abetor consigue escapar de la prisión gracias a Rick en una secuencia que yo pensaba iba a parodiar el famoso momento de Watchmen de Zack Snyder, únicamente por alimentar referencias, pero no ha sido así, han salido tan normales. Resulta que el plan inicial ha cambiado y ahora Rick no puede matar al personaje que acabaría con la película y su tortura, pero como siempre Rick nunca sufre tanto como Morty, ya que ahora él es un maldito cactus y no deja de pincharse con todo lo que encuentra, aunque él tenga espinas. Al negarse Rick a matar a Abetor y Morty declararse un villano entre sus secuaces, tienen que huir de la batalla final donde los buenos y los malos van a por ellos, generando así una historia lineal, sin cambios, sin fin y sin sorpresas. Aquí, como vemos, es donde entra Jerry, que como siempre sigue siendo un grandísimo personaje. Digamos que aquí es el típico fan que aprecia cualquier película de la saga y que no critica tanto porque es que al final lo acaba disfrutando todo. No es el típico fan resignado, pero sí el que lo disfruta todo irremediablemente. Digamos que Jerry es el único que puede arreglar todo este asunto y quien acaba siendo engañado por James Gunn imitando a Beth. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Jerry durante todo este rato en la cocina para que James Gunn pueda robar la Mobilizer? Pues esa es la única pregunta que yo me he hecho después del episodio y que incluso ahora mientras grabo este vídeo no he conseguido descifrar. Si James Gunn se ha hecho pasar por Beth y Jerry no ha encontrado a Beth en la cocina porque, bueno, a priori no estaba, ¿qué ha hecho tanto rato ahí? O sea, se ha hecho de noche. Si es Jerry o no el más adecuado para terminar la película, eso ya depende de cada espectador, pero para este ciego, sí, era el menos indicado. En el momento en el que Rick le presta el Adderall a Jerry, la cosa se desmadra a un nivel como el de Fast and Furious, lleno de conveniencias y sin sentidos uno tras otro. El Adderall es un medicamento que, para el que no lo sepa, está destinado comúnmente para las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o lo que viene siendo lo mismo, el TDAH. Suele ayudar a la concentración y a calmar los estímulos que el cerebro recibe, por lo que es normal que veas que Jerry está completamente enfocado en escribir como si no hubiese un mañana. Es un medicamento además que no se recomienda a personas que no han sido diagnosticadas con TDAH, ya que eso aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, entre otros de sus efectos secundarios. Seguramente Jerry debe de sentir un subidón increíble por la parte de las anfetaminas que componen este estimulante, entendiendo por qué Rick le dice que parpadee, ya que si no lo hace se le va a resecar los ojos de tanto mirar la pantalla sin parar. Al final resulta que la solución a esta trama es que Rick y Morty acaben muertos y Abetor se convierta en el nuevo líder de los Robotris. Este final es un final que ha emocionado al propio Spielberg, como en este caso a James Gunn y a Jerry, y esto no sería raro si James Gunn no hubiese afirmado que este final es mucho mejor que el de su guión original. O sea, ¿me estás diciendo que este capítulo nos da a entender que una IA y los fans podrían darnos una mejora sustancial en una saga ya sobreexplotada? ¿O me estás diciendo que James Gunn, como
como es un fan ha flipado con ese final que a él como fan le funciona, porque como decimos ha sido algo hecho por fans para fans. A mí esto me ha parecido un final extrañamente irónico si tenemos en cuenta que Jerry no tiene ni idea de escribir guiones y que la IA no es el futuro escribiendo o reescribiendo películas. Es como que me das a entender que el mensaje de este episodio es que un tío como Jerry, que no tiene ni idea de escribir, con una inteligencia artificial puede hacer una película que emocionaría a cualquier persona. Como siempre, yo quiero entender que esto es a tono de humor. Al final, al no estar tan fuerte como Zack Snyder, James Gunn se lleva el disco duro de la nueva película, que va a ser un exitazo, para entregárselo al magnate de Warner Bros., que es un hombre que nos queda claro, le importa muy poco la seguridad y la vida de James Gunn, ya que ahora tiene entre sus manos el verdadero taquillazo del verano, como te digo, para fans y hecho por fans. Antes de irse le dice a su guardaespaldas que le dé un Sandy a James Gunn, siendo un detalle que le pone muy feliz porque creo que se espera un helado y en cambio recibe un disparo que le deja en el suelo, desangrándose con la famosa pose de Yamcha de Dragon Ball. Todos hemos visto que en la pistola del guardaespaldas están grabadas las letras de Sandy. Sabemos que recibir un Sandy es recibir un disparo, y más si tenemos en cuenta que James Gunn se puede traducir como Jaime Pistolas, porque es que Gunn con una N significa pistola, y quieras o no el hecho de que James Gunn haya sido asesinado con una pistola, pues digo yo que tendrá gracia. Pero yo creo que todo este chiste viene más por el tema de cómo Sandy es el clásico helado del McDonald's que en teoría tiene que poner a tu víctima muy tranquilita y relajada porque cree que recibirá un helado sabroso cuando en el fondo recibirá un disparo. De esta forma termina uno de los capítulos de Rick y Morty que quizás no va a pasar a la historia por su trama súper original y súper memorable, pero sí por haber contado con James Gunn y Zack Snyder para de nuevo lanzar un mensaje a los fans, tanto de un lado como del otro. Es un capítulo que sin dudas nos deja con más ganas de la postcréditos que del capítulo en sí, ya que el hecho de que Jerry se meta dentro de Space Jam 7 con LeBron James es algo que a mí me gustaría ver. Y mira que tiene su gracia que Space Jam tenga séptima entrega después de que la segunda se comiera un rosco así de grande. Supongo que como Space Jam trataba de cómo Michael Jordan acababa en un mundo de los Looney Tunes para ayudarles en un partido que decidiría el destino de todos, está relacionado con el episodio, ya que la segunda parte además trataba de cómo se intentaba luchar contra una nueva inteligencia artificial que iba a cambiar las reglas del juego. Aquí vemos que Summer de pronto entra en el garaje alegrándose de haber escrito un nuevo guión que trata de una historia porno de velociraptores, no me preguntes, y vemos que lo deja a la bandeja de entrada de la máquina sin fijarse en que eso introducirá su guión en la Mobilizer, mezclando los Looney Tunes con raptores bien hornies que sin dudas van a arruinar la gran experiencia que iba a tener el pobre Jerry, una experiencia que ni el propio Speedy González podrá hacer nada al respecto. Y hasta aquí mi análisis de Rick y Morty de esta semana, gente. Si te ha gustado déjate un buen like y si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional y yo que me despido. Un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos como no en el siguiente.